Bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero del Poder Judicial. Hoy nos encontramos en la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, una unidad que se preocupa de asesorar a los ministros, el Pleno y el presidente del máximo tribunal sobre materias jurídicas. Desde acá los invitamos a conocer titulares. Entidades bancarias utilizan los juzgados civiles como medio para asustar a sus deudores. Director de la PDI, Héctor Espinosa, visita al presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz. Una de las medidas que usan las entidades bancarias para presionar a sus clientes que no han pagado es demandarlos. Una acción que en muchas ocasiones no tiene otro fin que asustar a los deudores, pero que está llenando de causas que no se activarán a los juzgados civiles de Santiago. El año pasado, los bancos y casas comerciales presentaron más de 800.000 demandas contra clientes morosos. Esas causas son las que están sobrecargando el trabajo de los tribunales civiles, especialmente porque solo menos de la mitad termina en juicio y en rigor los acreedores están usando las demandas para presionar a los deudores. Frente a esto, hace ya un tiempo que la Corte Suprema busca soluciones. Una de las primeras medidas fue la creación de unidades de apoyo para juzgados civiles con el objetivo de ingresar las demandas por medio del sistema informático. Frente a este problema, la Corte Suprema ha venido trabajando hace este tiempo en buscar soluciones de tal manera de mitigar esta avalancha de casos que están llegando a los juzgados civiles. Distinguir aquellas causas que serán tramitadas es uno de los aspectos más relevantes, sobre todo tomando en cuenta que el año 2014 hubo 828.595 ingresos por cobros bancarios y de casas comerciales, de las cuales solo un 46% llegaron a juicio. A lo largo del proceso no completan su tramitación. Las grandes empresas de cobranza habitualmente inician el proceso a través de la presentación y muchas veces las causas quedan sin ningún movimiento hasta su archivo. Las causas ingresadas no tienen movimiento, pero sí le sirven a las instituciones bancarias y de casas comerciales para presionar a deudores. Así le sucedió a Ernesto Román, que quedó sin trabajo hace unos años y con su finiquito logró pagar algunas cuentas, aunque no todas. Me quedó un saldo de aproximadamente 1.800.000 de capital, deudor al banco. Esto me fue aplazado como un préstamo a plazo fijo de 6 meses, los cuales yo por falta de opción laboral los fui postergando hasta olvidarme. En marzo de 2015 se enteró que una institución bancaria había interpuesto una demanda judicial en el 7º Juzgado Civil de Santiago. Me acerqué al BCI y en el BCI me explicaron bien que por mi deuda de 1.876.000 pesos, con gastos de intereses y gastos de comisiones por cobranza, asumía la suma de 5.770.000. En el caso de Ernesto, la deuda pudo ser condonada, pero aún no se acerca al juzgado civil a contar que su deuda ya fue regularizada y que tiene la constancia de parte del banco de que su deuda hoy es cero. En la fecha del arreglo de esta situación, ahora han pasado solamente 10 días. Entonces, esta semana sin falta quiero ir al juzgado para dejar un escrito adjuntando esta carta de que ya arreglé toda la situación con el banco. Es una obligación legal para el Poder Judicial asumir la tramitación de estas causas, ya que forman parte del sistema económico. Y mientras no exista una legislación que regule la situación, muchas de ellas continuarán archivándose. Ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones se preparan para la Cumbre Judicial Iberoamericana de Paraguay 2016. El Poder Judicial chileno participa de 4 mesas y en la siguiente nota les contamos sobre una de ellas. La cooperación internacional es uno de los temas de la próxima Cumbre Judicial Iberoamericana que se desarrollará el 2016 en Asunción, Paraguay. Su mesa de trabajo es coordinada por el ministro de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y un integrante del máximo tribunal uruguayo. Además, está compuesta por representantes de los poderes judiciales de Argentina, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Paraguay y Portugal. Cooperación Internacional presentó una serie de temas que van a servir de base a lo que se va a tratar en la cumbre que va a ser el próximo año en Asunción, Paraguay. Que cada grupo entregó en el segundo taller las conclusiones de lo que había hecho y lo que pensaba proponer en la cumbre para su aprobación definitiva. Y
Esas conclusiones tienen que afinarse ahora en el taller de Panamá. Actualmente la Mesa de Cooperación Internacional ya ha tenido 2 talleres de trabajo, uno en Quito, Ecuador, y otro en Bogotá, Colombia. El tercero se realizará entre el 23 y 25 de septiembre de este año en Panamá. Por ahora, se acordó que durante la Cumbre Judicial de 2016 se aprobará un portal de cooperación judicial internacional y la implementación del protocolo iberoamericano, esto entre los principales puntos. Lo que tiene que ver Chile, la página web, que fue confeccionada por el Departamento de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema, que fue aprobada con aplauso por los asistentes al segundo taller en Bogotá. Estamos preocupados de los exhortos internacionales de facilitar las comunicaciones. El Poder Judicial chileno tiene a 5 ministros trabajando en diversas mesas de la Cumbre Judicial Iberoamericana de Asunción 2016, una labor que realiza en conjunto con la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema. Juan Luis Mujica Hernández, conocido como el Indio Juan, fue un delincuente que se transformó en el más buscado por la policía. La justicia lo investigó durante años, acusándolo de una serie de homicidios en Santiago, pero nunca se le pudo comprobar alguno. Esta es la historia de un ladrón que se transformó en el mejor pistolero del país y que terminó muerto en la cárcel de San Miguel. En la cárcel de San Miguel, Juan Mujica Hernández recibió 3 estocadas que le causaron la muerte. Un ataque por venganza que terminó con la vida de uno de los pistoleros más temidos de la población San Gregorio. Son estas calles de la comuna de La Granja las que daban seguridad a uno de los pistoleros más buscados por la policía durante inicios de la década del 2000. Juan Mujica Hernández estuvo imputado por robo, tenencia ilegal de armas, homicidio frustrado e investigado por al menos 5 muertes. 2 de ellas durante abril del 2000, cuando un pistolero apareció en la mitad de un partido de fútbol en la población San Gregorio y mató a Juan Fuentes Olea y Olivay Celis Cárdenas. Pese a que hubo testigos que sindicaron al Indio Juan como el autor, finalmente se retractaron. Muchos de ellos sabían lo que significaba acusar a Mujica Hernández. El problema es cuando son personas que se conocen. Entonces, a veces todas estas medidas pueden ser también, no son un obstáculo para que se pueda tomar algún tipo de represalia. Y en esos casos, que son contados, extremos, existe la posibilidad de que el Ministerio Público tome a estas personas, las ponga en algún lugar especial en que no exista mayor forma de ser afectadas por quienes en general quieren evitar su testimonio. La tercera víctima por la que lo investigaron era familiar de uno de los 2 fallecidos. María Ubaldina Celis, hermana de Olivay Celis, recibió un balazo en el tórax a los pocos meses. La investigación del 10º Juzgado del Crimen de Santiago el año 2001 no logró determinar culpables. Los especialistas consideran que esto no habría ocurrido con el nuevo sistema. Y corresponde a los organismos del Estado, y en este caso luego de la reforma al Ministerio Público ante el Tribunal, determinar o derribar esa presunción de inocencia, llegando al proceso de las pruebas para que los jueces establezcan más allá de toda duda razonable que esta persona cometió el determinado ilícito y en definitiva le impongan alguna pena o sanción. La lucha de 2 bandas rivales que robaban radios de autos en Viña gatillaron el ataque que terminó con la vida de Juan Mujica Hernández en la cárcel de San Miguel. El Indio Juan había vengado la muerte de su hermano Eduardo a manos de la familia Sea en marzo del 2001. Cristian Sea Verdugo y Carlos Sea Bosa aparecieron muertos por disparos. La policía logró su captura definitiva en octubre de 2005, pero nuevamente no hubo testigos que acreditaran la participación en los homicidios. Que hoy día, más allá de que en verdad no existe el careo, lo que en realidad sucede es que los testigos comparecen ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal y vierten su declaración. Pero una diferencia fundamental con el sistema antiguo es que hoy día los testigos cuentan con protección. Por ejemplo, pueden declarar en una sala contigua, pueden declarar, los caracterizan o por decirlo de alguna forma los disfrazan. Irónicamente, el mismo temor que tenían los testigos al apuntar al Indio Juan le jugó en contra. Quedó en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. Ahí lo esperaba Ángel Sea Bosa, hermano de uno de los primos presuntamente asesinados por Juan Mujica Hernández, quien con 3 estocadas vengó a sus familiares. La orden de captura internacional es una medida que adoptan países para poder arrestar a delincuentes que evaden la justicia en sus propios territorios.
Acá en Chile, la Corte Suprema es la que puede facultar a la Policía Internacional para que realice detenciones en nuestro país. La orden de captura internacional es una acción que Chile puede solicitar a países extranjeros y viceversa con respecto a sujetos que cometieron algún delito y estén prófugos. Cuando la petición de captura es emanada desde Chile hacia el exterior, el procedimiento para hacerla efectiva dependerá de cada país, donde priman los tratados internacionales suscritos. Si la solicitud proviene desde un país extranjero hacia Chile, la orden de captura internacional es decretada por un ministro de la Corte Suprema, que faculta a la Organización de Policía Internacional Interpol a detener al imputado para iniciar un eventual proceso de extradición. Según precisa el Código Procesal Penal, el juez puede ordenar esta detención a partir de una solicitud que debe contener la identificación del sujeto y el delito que cometió, especificando la pena que éste arriesga. Así, por ejemplo, en el año 2005, el expresidente peruano Alberto Fujimori llegó a Chile y alcanzó a estar un tiempo en libertad, pese a las órdenes de captura internacional emanada por jueces extranjeros. Su arresto ocurrió solo luego de que el ministro de la Corte Suprema, Orlando Álvarez, decretara su captura, tras la petición de extradición emanada por el gobierno de Perú. El presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, recibió el saludo protocolar del director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. Esta y otras informaciones en el siguiente bloque de Contingencia. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, recibió el saludo protocolar del recién nombrado director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. Después de la reunión, Espinosa destacó la estrecha relación entre el trabajo de la policía y tribunales. El trabajo que hace profesional en la PDI, en definitiva, es lo que hace que los jueces puedan resolver. Así que desde ese punto de vista, para mí es sumamente importante que revisar nuestros procedimientos y ser cada día mucho más profesionales y mucho más cercanos a la comunidad. Héctor Espinosa fue ratificado hace 2 semanas por la presidenta Michelle Bachelet como la máxima autoridad de la Policía Civil, en reemplazo de Marcos Vázquez Mesa. Con el objeto de resguardar la salud de los funcionarios y usuarios del Poder Judicial, comenzó a funcionar la nueva sala de primeros auxilios de la institución. Nosotros hemos tenido una conversación y una coordinación permanente con la Asociación Chilena de Seguridad y esta es una muestra de la preocupación constante y mutua por la salud de los chilenos y por la salud de los integrantes del Poder Judicial. El nuevo policlínico del Poder Judicial cuenta con los equipamientos necesarios para la atención oportuna en caso de cualquier tipo de accidente o urgencia médica. Lo digo con mucho orgullo y lo he dicho públicamente, ojalá hubieran más instituciones que tuvieran, digamos, la preocupación y la cultura y la preocupación que tienen sus líderes, los presidentes de la Corte Suprema durante 20 años, ¿ya? Y los ministros por preocuparse de sus trabajadores y que tengan un lugar seguro y desde todo punto de vista. Paralelamente, el Poder Judicial y la Asociación Chilena de Seguridad trabajan en campañas de salud y programas educacionales para prevenir enfermedades cardiovasculares, promover la actividad física controlada y fomentar la alimentación saludable. El Poder Judicial inauguró el Centro de Cumplimiento de Medidas de Protección en la región de Valparaíso, con el objetivo de apoyar las resoluciones dictadas por los juzgados de familia en favor de los niños, niñas y adolescentes. La actividad contó con la presencia de la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, y la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, María Angélica Repeto. Una gran ayuda para los tribunales, puesto que les permitirá contar con un apoyo para realizar su función. Y también hay que decir que esta creación se enmarca dentro de lo que es el Acta 37 del año 2014, que justamente tiende a proteger la vida, no la vida, sino la integridad de nuestros niños. Esta iniciativa que hoy cristaliza va a robustecer el sistema proteccional en favor de nuestros niños, niñas y adolescentes y en definitiva va a poder profundizar el trabajo que realiza la Judicatura. La medida corresponde a un plan piloto y se desarrolla paralelamente en Concepción y Antofagasta. Creada el 11 de marzo de 2002, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema cumple una labor de asesoría del máximo tribunal. Desde acá nos despedimos dejándolos como siempre invitados para que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en otra edición.